Reciban un cordial saludo en nombre de la Escuela de Capacitación Judicial del Consejo Nacional de la Judicatura de El Salvador y además del Centro de Capacitación Judicial para Centroamérica y el Caribe. Sean bienvenidos a esta sesión, a esta cuarta sesión relacionada al curso de argumentación y fundamentación de la sentencia. Hemos visto en las 3 sesiones anteriores, en la primera hicimos una introducción al módulo, en la segunda y la tercera hablamos sobre lógica, en la segunda hablamos sobre el concepto y el juicio, y en la tercera lo dedicamos al razonamiento. En esta sesión vamos a hablar un poco sobre la retórica y específicamente una aproximación a la retórica de Aristóteles. Así es que, sin mayor preámbulo, vamos a entrar en materia y voy a correr la presentación, a compartir con ustedes la presentación. Así es que vamos a entrar en materia. En primer lugar, pues, habíamos mencionado en la primera sesión, en la actividad sobre las lecturas de la Apología de Sócrates y sobre el diálogo socrático de Critón. He leído sus aportes. De verdad, me estoy muy entusiasmado con las respuestas que ustedes han dado, han reaccionado bien, positivamente. Estoy bastante contento, satisfecho con sus respuestas. No he tenido tiempo, y me disculpo con eso, de poderle responder a cada uno, pero esa es parte de mi objetivo. Pero como les anticipaba, he estado un poco atareado con otras actividades académicas, docentes y también propias del trabajo. Pero lo haré. Así es que al concluir este componente, después de esta sesión, vamos a dedicar una sesión también sobre las falacias. Y al concluir, vamos a hacer una evaluación sumativa sobre este componente que hemos visto y desarrollado. Hemos dicho, bueno, y ustedes en sus respuestas explicaron claramente que convencer tiene que ver con una actividad racional, con una actividad que tiene que ver con el convencimiento intelectivo, con expresar razones, mientras que el persuadir tiene que ver con aspectos emotivos, con aspectos emocionales. Fíjense que no sé si están escuchando un sonido ahí a cada ratito que al menos a mí me está sonando, me suena. Lastimosamente no soy un experto en estas cosas y estoy usando red desde mi celular y me está mandando una serie de notificaciones, pero si lo escuchan, las disculpas, y si es por problemas que yo estoy teniendo acá, y si no los escuchan, mejor, ¿verdad? Mejor, porque es muy probable que solamente yo los tenga. Así es que el aspecto de la retórica tiene que ver con la persuasión, tiene que ver con explotar emociones y sentimientos respecto de un tema. Y vamos entonces a aproximarnos al libro de la retórica. Y sobre esto se ha escrito muchísimo también. Hay muchos autores en la filosofía que se han dedicado a la retórica. Hay uno de estos que me llamó la atención, el nombre, porque se le llama La redención de la retórica por Aristóteles. Prácticamente Aristóteles rescata la retórica del descrédito en el que había caído a causa de la muerte de Sócrates. Entonces, él les había anticipado ya, propone algunos elementos que deben integrar la retórica. Pero bien, vamos a entrar entonces en materia. Tiene que ver esto entonces con la argumentación, y es que para argumentar
es dar razones, dar buenas razones. Argumentar implica dar buenas razones para justificar determinada decisión o determinada acción. Argumentar, entonces, es dar buenas razones. Pero la argumentación desde el aspecto de la argumentación, se descubrió que las personas reaccionamos y tomamos decisiones no únicamente en base a razones, sino también en base a pasiones. Y el elemento pasional es propio de los seres humanos y está en todos lados. Para quienes les gusta el fútbol, se imaginan un estadio de fútbol sin pasión. Sería impensable, eso sería, eh, sería algo aburrido, ¿no? Y cuando uno va al estadio, ahí saca todas las pasiones, ¿verdad? Estoy hablando en el tema del fútbol, o puede ser otro deporte, ¿verdad? Que arranque pasiones. El ajedrez mismo, con todo y lo que es poco pasional, en cada jugador hay por dentro una lucha tremenda, ¿verdad? Lo mismo que para los espectadores, en cada movimiento, en cada estrategia que se va haciendo. Es decir, y a veces las pasiones traicionan, el no poder dominar las pasiones, el arranque, una ira, o sentir lástima, o sentir vergüenza o pena por el otro, puede hacernos motivar, y ese es el punto importante que resalta Aristóteles, que las pasiones pueden hacer cambiar de juicio a las personas. Nosotros podemos tener una idea de alguien o de algo, de un acontecimiento determinado, pero las pasiones pueden hacernos cambiar la perspectiva. Las pasiones pueden motivarnos a cambiar de punto de vista a raíz de elementos propios de la pasión. Entonces, hemos mencionado y les he puesto ahí un yin y un yang, que si bien tiene que ver esto con ese símbolo, con la cultura oriental, ellos trataron también desde la visión oriental esa composición binaria, ¿verdad? Llámenle bueno o malo, llámenle elemento corpóreo ideal o lo que sea, pero estoy utilizando esa figura como metafórica, para ver el componente nuestro, ¿verdad? El componente racional y el componente pasional. Decíamos que a través de la razón intentamos convencer, y la disciplina que se ocupa de esto es la lógica. En la lógica se intentan encontrar las razones válidas para justificar los actos y las decisiones determinadas. Entonces, la lógica tiene que ver con el sentido común, con el sentido común. Mientras que en el tema persuasivo, mientras que con el tema persuasivo, que tiene que ver con las pasiones, es que a través de emociones y sentimientos se intenta la adhesión del oyente o la adhesión del auditorio, con independencia de si es racional o no el planteamiento que se está formulando. Entonces, es bien importante tener estos dos componentes. El libro, vamos a estudiar un poquito, vamos a hacer una aproximación a este librito de Aristóteles, La retórica, porque es el autor que a la fecha es el que mejor ha desarrollado esta disciplina. Si bien habíamos mencionado, era parte del trivium y del quadrivium, las 7 disciplinas que se estudiaban en la universidad en la Edad Media, la retórica, el libro de la retórica es el que da un enfoque que continúa vigente, que da una visión global a esta disciplina. Y el autor propone en sus 3 libros, en el primero hacer una visión general de la retórica, un intento de definirlo, y sobre el contexto en el que se utiliza la retórica y los tipos de retórica existentes. En el libro segundo se detallan las 3 formas de persuasión en los que un orador debería confiar.
Y estos están basados en la credibilidad del, del orador. A esto es lo que llama ethos, que tiene que ver con la ética, con los valores, la credibilidad del autor y la credibilidad del discurso y los valores también que pretende introyectar, el componente ético. También el segundo componente, que es el fundamental en la retórica, el de las emociones y el de la psicología de los oyentes. Y finalmente los patrones de razonamiento que se exponen, que están vinculados al logos, que tienen elementos menos estrictos que en el ámbito de la lógica, menos estrictos respecto de la validez del razonamiento, pero sí exigir un mínimo de elementos propios que componen el logos. Entonces, el ethos, el pathos y el logos lo que el libro segundo pretende presentar. Y finalmente, el libro tercero se desarrolla el estilo eh, que tiene que ver con el discurso. Tiene que ver con el discurso, con la léxica, la metáfora y con la organización. Y aquí se le considera también de importancia el tema de la poética. El tema de la poética porque vemos que cuando oímos disertar a un poeta, los vemos, los escuchamos y escuchar hablar un poeta realmente puede ser, puede dar un discurso conmovedor. Y el poeta hace uso de elementos retóricos. ¿Cuántos no hemos escuchado oradores que nos conmueven con su discurso? Es porque han sabido explotar el estilo del discurso, la léxica, y vamos a ver otros elementos ahí más adelante. En el libro primero, que es el de la visión general de la retórica, se desarrolla la vieja y la nueva retórica. La vieja retórica que tiene que ver o que está vinculada a la retórica de los sofistas, con la cual condenaron a Sócrates. Son aquellos discursos persuasivos que pretenden conmover las pasiones del oyente, del auditorio, pero que son carentes, por un lado, del componente del logos y el componente ético. Solamente es intentar lograr la adhesión del auditorio, independientemente si hay razones o no. Si son valederas esas razones o no. Si hay algún componente ético en el discurso o no. Entonces, él propone una nueva retórica. En el arte retórico, pues dice que prácticamente todos ejercemos el arte retórico. Todos los seres humanos intentamos hacerlo. Hace una analogía con la dialéctica, que a diferencia de la lógica, en el tema de la dialéctica, eh, no hay certeza en el discurso. Hace una crítica precisamente a esa tradición, amplía el ámbito de la retórica a otros campos, señala aquí el método de la retórica a través de los entimemas. De los entimemas ya hablamos en la unidad anterior, que son formas de razonamiento abreviado. Pero a esa conclusión del entimema se ha llegado muchos siglos después, se ha descubierto que es, y se dice que es un silogismo, sí, también Aristóteles los toca como silogismo, ¿verdad? Pero como no hay validez en la conclusión del entimema, porque estamos prescindiendo de una premisa y nada más tenemos una premisa con una conclusión, el uso de esta forma de silogismo, cuya conclusión no es válida, puede o es más bien la forma de razonar o de exponer en el tema de la retórica. Señala el autor esa relación entre la retórica con la dialéctica. Y, en fin, dice que el entimema y la dialéctica son los métodos con los cuales
son utilizados en la retórica. No obstante, no son los únicos y vamos a ver más adelante. Señala que para persuadir deben haber 3 componentes. Ahí dice de la retórica. Por favor, pónganmele una tilde en la O, retórica. Los 3 componentes de la retórica son herramientas indispensables, pero no suficientes para incidir. El logos, el patos y el etos. Hemos dicho, el logos tiene que ver con el tema, con los tópicos, con el lenguaje, con las imágenes, con los datos, con los argumentos, con las evidencias en el discurso. El patos tiene que ver con emociones, sensaciones, sentimientos, el involucramiento, la empatía, y el etos con la credibilidad, la confianza, la fidelidad, el respeto y con la reputación. Señala también, bueno, hace una aproximación a la retórica y la generalidad de su aplicación, las clases de pruebas retóricas, el paralelismo de la retórica con la dialéctica y la política. También señala que una forma del discurso retórico son los ejemplos, los entimemas y los entimemas aparentes. Para él, para el autor, el ejemplo en un discurso, el ejemplo es una forma de, de una herramienta retórica. Cuando nosotros citamos un ejemplo, obviamente estamos haciendo una inducción. Vimos en el razonamiento inductivo. Y entonces, para el autor, la forma de razonamiento inductivo que fue desarrollado, se recuerdan, por el empirismo inglés y que habla ahí de probabilidades, para el autor esas formas no eran desconocidas, sino que eran formas de razonar propias de la retórica. Y lo que más adelante fue explotado por los empiristas ingleses para sacar incluso conclusiones universales y generales. El ejemplo, los entimemas, la especificidad de la retórica respecto del uso del tema emotivo, de los entimemas, lo probable, bueno, esas son algunas de esas herramientas que son utilizadas propias de la retórica. Pero señala que la retórica también, la importante, la relevante, se divide en 3 clases de discursos. Y esta clasificación y esta división va a responder a 3 géneros distintos, que son la judicial, la deliberativa y la demostrativa. La deliberativa es la propia de la política, es lo que ocurre en los congresos, es lo que ocurre en los consejos de ministros, cuando se delibera sobre si es conveniente o no tomar determinada decisión. La forense o judicial es aquella que tiene que ver con el discurso judicial nuestro, ¿verdad? Tiene que ver con las decisiones judiciales sobre el juicio de los hechos, cuando se está por decidir y acreditar determinados hechos en los que se le va a aplicar la ley. Y la epideíctica o demostrativa, que tiene que ver más con aspectos eh, como poéticos, que tienen que ver con mover a la gente con otras finalidades que no sean la política o deliberativa ni la forense, sino un género más parecido a la poética. Y estos 3 géneros dice que van a depender de los tipos de oyentes que se tengan. Sobre los objetos y límites de la deliberación y los temas de deliberación, pues señala que los 5 temas más comunes son la economía, la guerra y la paz, la defensa, importaciones y exportaciones y las leyes, que son los temas que más nos ocupan en la retórica deliberativa, es decir, en la política. La política obviamente tiene que ver con la economía, con la guerra y la paz, con la defensa, con las importaciones, exportaciones y las leyes. Esos son temas de deliberación. Lo importante con este género deliberativo es que se pretende tomar decisiones para el futuro, para las generaciones, ya sea presentes o futuras, pero aspectos que le van a modificar el futuro. Pero señala también que
uno de los fines de esa deliberación, de la deliberación de este género retórico, es la felicidad. O debería ser la felicidad. Da una definición de felicidad ya en su ética a Nicómaco o ética nicomáquea, libro que le dedica a su hijo Nicómaco. Aristóteles da una serie de consejos y en el que hay una famosa frase que es retomada por Merlí en la serie de Netflix. Si no la han visto, se las recomiendo. Y para los que la vieron, estoy casi seguro que la volvieron a ver. A mí me ha pasado, la voy viendo 3 veces, porque más allá que el argumento entre los jóvenes que son alumnos de Merlí, es el tema de cómo va relacionando en esa serie el profesor de filosofía con la vida propia y la vida de sus estudiantes y los eventos que están ocurriendo en torno a estos jóvenes. Y Merlí retoma una frase de la ética Nicómaco, que es que el fin de la vida es la felicidad. Y esa felicidad debe ser la felicidad no solo del individuo, sino la felicidad colectiva, la felicidad de todos. Esa es la finalidad por la que deberíamos de esforzarnos. Nuestra felicidad, ya sea propia como individuos y también felicidad colectiva. De tal manera que eso debe orientar el carácter deliberativo de este tipo de discursos. Pero también señala que otro aspecto, aparte de la felicidad, el objeto de deliberación es también decidir sobre lo bueno y lo conveniente. No todo lo bueno puede ser conveniente. Son dos cuestiones distintas. Y fíjense que en los evangelios, San Pablo en uno o el evangelio en uno de los evangelios, no me recuerdo si es en Romanos, la verdad no sé la cita exacta ni el libro, pero dice que todo te es lícito, pero no todo te es conveniente. Entonces se distingue entre lo lícito y lo conveniente. Eh, una idea pues que ya había sido tratada algunos siglos antes por Aristóteles respecto de lo bueno y lo conveniente como parte de del carácter deliberativo de la retórica. Desarrolla temas respecto de lo bueno y lo conveniente, los géneros, antecedentes y consecuentes, la magnitud, principio y causa, aspectos accidentales de lo que tiene que ver entre bueno y conveniente, diversos criterios de gradación, la duración, entre otras criterios de verdad y de utilidad, e introduce el término koinon. No sé si han escuchado la expresión koinonía. El koinon es la cosa pública, lo que tiene que ver con los asuntos públicos, y esto es también lo que tiene que ver en la retórica deliberativa respecto del bien mayor o el bien más ventajoso. Eso debería de motivar el discurso político, lo que conviene a todos, lo que mejor conviene a toda la población. También señala aquí la importancia de la oratoria deliberativa, de la que estamos hablando, de la política, respecto de las distintas formas de gobierno, porque hay diferentes formas de gobierno que para Aristóteles son estas 4, la democracia, la oligarquía, la aristocracia y la monarquía, y respecto de estas también debe haber una oratoria distinta porque las decisiones son tomadas por entes distintos en la democracia, en la oligarquía, en la aristocracia y en la monarquía. Pero bien, respecto de la oratoria epidíctica, el género epidíctico y sus premisas, señala este tipo de discursos, ¿verdad? Este tipo de discursos que tienen que ver con los actos dignos de elogio, los lugares comunes para su tratamiento, el elogio y la censura, que también la censura es parte de este tipo de oratoria epidíctica cuando censuramos a alguien,
públicamente. Por ejemplo, cuando se va a rendir un homenaje a un ciudadano o a un jurista y encontramos todavía discursos conmovedores o incluso trozos literarios conmovedores de quien los ha escrito y que están dirigidos para elogiar a determinadas figuras. A este género se refiere con esta oratoria epidíctica. Y su relación que tiene también con la deliberativa. También el género judicial, la tercera, y es la que nos interesa, que está vinculado con las injusticias y sus causas. ¿Qué materias son las que tienen que ver con la oratoria forense? ¿Qué es un acto injusto? ¿Cuáles son las causas de la injusticia? Las causas aparentes de la injusticia y el análisis particular de las causas de la acción. Y aquí trata de los silogismos que deberían derivarse de la acusación y la defensa. Por eso es que la apología de Sócrates es la defensa de Sócrates. La acusación es categoría y la defensa es apología. En el marco de la retórica judicial, introduce el concepto de mala conducta relevante para la retórica judicial según él. Y aquí señala también como uno de los aspectos emotivos relacionados al género judicial, que es el placer. ¿Por qué? Porque el placer motiva a cometer hechos delictivos. El placer y el hedonismo motiva a que la gente busque realizar y provocar hechos delictivos. Si no, veamos los delitos de naturaleza sexual. Los delitos de naturaleza sexual definitivamente están motivados por, eh, por, la, por el placer, entre otras cuestiones, ¿verdad? O la utilidad, el provecho que pueda encontrarse en estas formas de que motivan el comportamiento de las personas. Déjenme leerles una partecita relacionado al tema del placer y del que trata el autor. El tiempo, lastimosamente, aquí tenemos un enemigo horrible y es el tiempo, y porque es bastante también lo que hay que tocar, pero no podemos perder de vista este aspecto. Dice, admitamos como supuesto que el placer es un cierto movimiento del alma y un retorno en bloque y sensible a su naturaleza básica, y que el pesar es lo contrario, el dolor sería aquí o el pesar. Si el placer consiste en esto, es evidente que entonces que también es placentero lo que produce el estado de ánimo dicho, mientras que lo que lo destruye y provoca un retorno contrario es penoso. Y señala una lista de placeres. Toda acción forzada, dice, es dolorosa. Toda acción forzada es dolorosa. Y que estos placeres, a su vez, pueden depender de la imaginación o del recuerdo. No sé si se recuerdan un eslogan de RAF, de esta compañía de fotografías, que decía: recordar es volver a vivir. Entonces, el placer no solamente es el acto presente, sino que también el recuerdo del pasado o la imaginación de algo que no ha ocurrido y que no puede ocurrir, también nos puede generar placer. Analiza otros placeres, pero hay un vínculo aquí que tiene que ver con el tema de la oratoria judicial, porque este placer es útil, invoca como razón que conduce a las personas a la conducta equivocada, dice. Aristóteles invoca al placer como razón que conduce a las personas a la conducta equivocada, es decir, ¿qué motiva a la gente a delinquir? Una de las debilidades es el placer, la búsqueda probablemente de un placer efímero, un placer momentáneo o transitorio, puede hacer que la gente cometa delitos. Entonces, ese aspecto tiene que tomarse en cuenta para este discurso. ¿De quienes cometen injusticia y de quienes las padecen? Agentes de la injusticia,
modos de permanecer oculto el que comete la injusticia para asegurarse la impunidad, las víctimas de la injusticia, ¿quiénes son? Aquí podemos traer el recuerdo de la clasificación que hizo Mendelssohn respecto de las víctimas. ¿Se recuerdan? Benjamin Mendelssohn, si no, lo googleamos por ahí, Benjamin Mendelssohn, la clasificación de las víctimas. Está la víctima inocente, la víctima aparentemente inocente o la víctima descuidada o negligente, la víctima que es víctima de manera dolosa, la víctima también aparente, la víctima imaginaria. Pero una de las clasificaciones de Mendelssohn que más daños ha provocado en términos de las injusticias es la víctima provocadora, que está vinculado casi a la víctima dolosa, el que se hace que lo lesionen. Pues en el caso de la víctima provocadora, se ha cometido una serie de injusticias. Fíjense que tan de actualidad es este análisis que formula Aristóteles, ¿verdad? Que por esta misma línea sigue Mendelssohn y las consecuencias que ha traído incluso hasta nuestros días. Porque esa clasificación que genera Mendelssohn respecto a la víctima provocadora, ha generado injusticias cuando culpamos a las víctimas de haber sido victimizadas. Por ejemplo, en el caso de la manada, de lo que ocurrió en España, ¿ah? Era un grupo de entre 8, 10, 12 jóvenes u hombres en el que se iban de cacería a las marchas. En España le llaman marcha a irse de bar en bar, y veían una presa y les caía un sujeto que le llegaba, hacía amistad, la seducía, la invitaba a su apartamento, y la víctima, al calor de sus tragos o al calor de la seducción, se trasladaba al apartamento de este sujeto, un apartamento que había sido alquilado para esa noche, y le llegaban el montón de hombres, estando ya la víctima sola con el sujeto, llegaban los 8 o 10 hombres y la sodomizaban. ¿Qué resistencia puede oponer una mujer en semejante circunstancia? Poca o ninguna. Poca o ninguna. Y no solamente eso, sino que además la grababan en videos y la subían a sitios pornográficos donde se identificaban ellos como la manada. Así es que una serie de sentencias anteriores a esta que consideraban y que culpaban prácticamente a la mujer porque andaba ebria, porque andaba vestida provocadoramente, porque acá hizo que a finales del año pasado, a finales del año pasado, un grupo de mujeres chilenas sacara aquel estribillo que se volvió famoso en todo el mundo, que la culpa no era mía, ni cómo andaba, ni cómo vestía. Ese famoso estribillo tiene que ver con una respuesta que dio el judicial no solo a ese caso, sino a muchos casos. Si bien fue condenado en el caso de la manada, el argumento de la defensa es que había ido voluntariamente, y prácticamente la ponen a la víctima como responsable del hecho del que había sido atacada. Entonces, estos aspectos eran o fueron más bien señalados o estudiados por Aristóteles, se imaginan, hace 24 siglos o más. Entonces, el tema de las víctimas es otro aspecto, no solo de quienes cometen las injusticias, sino de quienes las padecen. Y por eso es un aspecto también retórico, es un aspecto que no puede dejar de analizarse desde la perspectiva retórica, porque provoca sentimientos hacia un lado o hacia otro. Entonces, el género, este aspecto de la retórica, en este análisis versa sobre la disposición mental de la gente, y las reflexiones subraya la importancia de Aristóteles, dice, de la voluntad y las intenciones y las malas intenciones respecto del victimario y respecto de las víctimas. Así es que
son, insisto, temas que tienen actualidad, que están en el debate y que es muy importante también reflexionar sobre ellas, no solo desde la perspectiva retórica y de la argumentación, sino el tema del discurso, que hay que estudiar este tema de las víctimas. Pero el detalle que quiero señalar es que ya lo había tratado hace mucho tiempo Aristóteles. La distinción entre lo justo y lo injusto señala primero el primer criterio es la ley. La ley nos determina qué es lo justo y qué es lo injusto, porque el legislador ha decidido con anticipación qué comportamientos son los permitidos y los no permitidos, y respecto de los no permitidos hay criterios de justicia eh, eh, que delimitan este aspecto. El segundo es el carácter voluntario o intencional de los actos, el tema del dolo. Y el tercero, el tercer criterio, la equidad, el tema de hacer justicia en un otro caso. Aristóteles dice que los actos que son justos e injustos, pues estos los clasifica ahí a partir de la retórica judicial. También en el siguiente capítulo hace un análisis sobre las gradaciones de la gravedad de los delitos y los criterios de uso retórico, sobre todo en el tema de la mala conducta en el ámbito, en el ámbito de la retórica judicial. Las pruebas también. Las pruebas por persuasión, no propias del arte, cuando se refiere a no propias del arte, no propias de la persuasión, pero respecto de las pruebas se puede hacer un uso retórico también. Un uso retórico por la persuasión de pruebas que no son propias de la retórica. Hace una enumeración de las pruebas, habla de la ley y cómo clasifica la ley estas pruebas de los testigos, de los contratos, las confesiones bajo torturas y los juramentos. En cada una de estas hay algunos aspectos retóricos que pueden explotarse y son desarrollados también desde la perspectiva retórica. Resume los argumentos que están a disposición del orador en relación a la evidencia que refuerzan o debilitan un caso. Entonces vemos que estos primeros 15 capítulos hacen una aproximación general a la retórica y los usos, el carácter deliberativo en la política, la epidíctica o el que tiene que ver más con el elogio y la censura y con la poética, son estos discursos solemnes, y finalmente el judicial del que le dedica pues estos componentes que hemos mencionado. La injusticia, el placer que motiva hechos injustos, quienes cometen injusticia y quienes las padecen, los victimarios y las víctimas, qué es lo justo y lo injusto y qué criterios son los que distinguen lo justo y lo injusto, cómo se gradúan estos aspectos en relación a la prueba también, qué usos retóricos pueden usarse de las pruebas para cerrar el tema de la retórica judicial. En el libro segundo trata sobre el etos, el patos y el logos. Aquí me faltó el logos. Se centra, dice, en el etos y el patos. Y lo que afecta el juicio, pues un orador necesita exhibir estos modos de persuasión ante su audiencia. Aunque el libro se focaliza principalmente en el etos y en el patos, se trata el paradigma y el entimema como modos comunes de persuasión. Entonces, respecto del paradigma, aborda el tema del paradigma. Para él, el paradigma es la comparación que hacemos, la analogía de lo que ha sucedido antes en relación a lo que pueda suceder. Y las fábulas, que son un invento o una ilustración que nos sirven para usarlas como ejemplo. También las máximas son útiles también como herramientas retóricas. La sabiduría popular es, a juicio de Aristóteles, una guía central que debe ser tomada en cuenta para dirigirnos a la audiencia. Y en el libro tercero, bueno, ya vamos a hablar del libro tercero, pero trata sobre el tema del estilo y del discurso,
espero que podamos llegar. En cuanto a los elementos subjetivos de la persuasión, es importante la credibilidad del orador, la influencia de las pasiones y cómo deben ser estudiadas. Y aquí empieza ya a abordar cada una de estas pasiones. La ira como una reacción del individuo o de una colectividad ante una actuación que considera injusta, uno, o dos, ante la insatisfacción de una necesidad que puede ser satisfecha y que no se hace. Entonces, dentro de los motivos de la ira, estos pueden hacer que la gente también reaccione violentamente, pero también aprovechar la ira de la gente, aprovechar la ira del colectivo puede ser utilizado como un componente subjetivo, un elemento subjetivo de la persuasión. ¿no? Él define la ira y sus elementos, el desprecio, disposiciones favorables a la ira y los sujetos que padecen la ira también, que son aspectos que él propone que deben de tomarse en cuenta. Y el primer tema, pues, el primer elemento subjetivo de la persuasión es explotar la ira. ¿Mm? El otro aspecto es la calma. ¿eh? ¿Qué es la calma y qué disposiciones favorables implican para la calma? Y cómo también el autor o el orador puede utilizar este elemento. El tiempo se nos va como agua. El amor y el odio, vamos a ir mencionando estos sentimientos y estas emociones. ¿Qué diferencias hay entre enemistad y odio? ¿Y qué diferencias hay con la ira? La cuestión de enemistarse puede ser no solamente la ruptura de la amistad, sino además eh, el, el, el hecho de guardar un resentimiento por una acción inesperada del otro, pero el odio es el haber permitido que ese sentimiento haya echado raíces en el alma, haya echado raíces en el espíritu, haya echado raíces en mi inconsciente y que se haya cultivado. Entonces, una cuestión que puede ser eh, una diferencia, un menosprecio, algo que haya provocado ira y que pueda generar amistad, el odio puede hacer que esto se convierta y que eche raíces y genere también una animadversión o una mala disposición hacia otra persona o hacia otro colectivo. Lo que ocurrió y el uso que hizo, por ejemplo, Hitler en la Segunda Guerra Mundial, desde antes, para provocar un odio hacia el pueblo judío y que terminó en el holocausto nazi. Así es que estos aspectos también pueden ser explotados por ciertos personajes que pueden llegar a convertirse en dictadores. El temor, la confianza, pueden ser otros elementos pasionales, otros sentimientos que pueden ser explotados por el orador para lograr la adhesión del auditorio al discurso, explotar los elementos del temor, los tipos de miedo, qué disposiciones son favorables al miedo y cómo se puede utilizar el miedo para, eh, para que la gente se ponga de mi lado, para que el juez, para que el tribunal, para que el jurado, mediante un discurso de miedo, puede también trasladarse eso hacia los fines que se propone el orador. A diferencia de la confianza también, la confianza puede significar que el sujeto prevé o está seguro eh, de determinado comportamiento, que determinado comportamiento va a ocurrir y que por lo general es un comportamiento positivo, bueno, o que al menos que no va a ser dañino o perjudicial. Esa espera que hay, esa
fe que el otro se va a comportar de una manera positiva o al menos no dañina. Señala los aspectos favorables a la confianza, pero aquí el temor y la confianza pueden ser explotados por un orador. Puede ser que se genere temor hacia un sujeto y generar confianza hacia él mismo, con los riesgos, insisto, de la manipulación con esto en el discurso. De la vergüenza y la desvergüenza, sobre qué hace motivar vergüenza, cuáles son los tipos de vergüenza, qué clases de personas sienten vergüenza y qué disposiciones hay favorables a la vergüenza y cuáles son también las de vergüenza. O sea, la de vergüenza es no sentir vergüenza. Es casi como el cinismo. El cinismo. Y esto cómo puede ser explotado también. Pueden ser explotados también esos elementos de sentir pena, de sentir lástima por uno mismo o lástima por un pueblo ante la ventaja que está sacando otro u otro colectivo u otro grupo. Y señalar la desvergüenza del otro, el cinismo del otro, etcétera, puede motivar este tipo de discurso y que él lo retrata. O sea, lo que el autor hace es analizar estos elementos pasionales que pueden hacer que una persona cambie su juicio, cambie su punto de vista, cambie su modo de ver y deje de ver eh, eh, desde el punto de vista que tenía antes, explotando estas emociones y sentimientos para cambiar su perspectiva o su punto de vista. El favor, pedir un favor, explotar un favor, también es otro aspecto emotivo. La compasión o el padecer con otro o compadecerse de otro o con otro, también puede ser otro elemento que pueda eh, eh, mover el punto de vista del oyente. La compasión. Y ya se dice en aquella frase de don Eduardo Couture, ¿verdad? Si hay un conflicto entre el derecho y la justicia, es preferible la justicia que el derecho. Pues hay todavía otro más, ¿verdad? Que dice que si vas a ampliar la justicia, pero te resulta mejor la misericordia, es preferible la misericordia que la justicia. O sea, la compasión puede ser también un elemento que nos mueva en la disposición de resolver en un sentido favorable por alguien, y es que es padecer con él, ponerse en los zapatos del otro, tiene que ver con la empatía que pueda generarse y que pueda el orador trasladar al auditorio, al jurado, al juez, al público, a la prensa, trasladarlo y ponerlo en los zapatos de esta persona. Eso puede generar compasión y puede motivar una decisión en uno u otro sentido, sea se trate de la víctima o sea se trate del imputado. La indignación también. ¿En qué se diferencia con la envidia? La indignación es una injusticia, es la reacción que provoca un comportamiento injusto contra otro, eso contra otro o contra uno mismo. Esto puede generar indignación, pero la envidia, por el contrario, es anhelar, es desear la suerte o el destino que ha tenido otra persona y anhelarlo para sí. Estas pues son pasiones contrarias contra quien se siente indignación. ¿Qué elementos pueden ser favorables para la indignación? El, el tiempo se nos va como agua. La envidia también, de la que ya mencionamos, también puede mover el discurso. La emulación también eh, este, puede hacer que las personas también cambien de parecer. Aquí hay otros aspectos relacionados con la edad. También la edad puede ser explotada también en uno u otro sentido. Con la edad, ya sea del auditorio, del oyente o del sujeto del que estamos hablando, o del sujeto a quien nos estamos dirigiendo, o del sujeto sobre quien va a recaer la decisión. Entonces hay que tomar en cuenta también, o se pueden tomar en cuenta, elementos propios de la juventud, de la vejez o de la edad madura, y hay que adaptar
el carácter del discurso a la edad o al carácter de la audiencia a quien nos dirigimos. También hay otros aspectos, por ejemplo, la fortuna, lo que tiene que ver con la nobleza, con la riqueza, con el poder y la suerte, también requiere adaptar el discurso que va dirigido hacia este tipo de auditorio o lo que decimos de alguien que sea noble, rico, tenga poder o tenga buena suerte. Y finalmente, el libro tercero tiene que ver con el discurso y con el, sobre todo, con el estilo del discurso. Eh, es un, es un conglomerado de procedimientos estilísticos que atañen a la retórica y tiene que ver con el lexis y el taxis. El lexis es la forma de decir las cosas y la taxis, como en la sintaxis, es lo que refiere a la disposición de las palabras. El discurso es muy importante también. Del 1 al 12, estos capítulos tienen que ver con el estilo, tienen que ver con la dicción del orador, con la naturalidad con que nos expresamos, evitando un lenguaje frígido, un lenguaje oscuro, palabras arcaicas, raras, porque la gente no va a entender metáforas inapropiadas. Esto no es conveniente en el discurso. El símil sí es importante, porque cuando hacemos o utilizamos no una comparación, sino esta figura literaria de usar un símil, también puede permitirnos ilustrar o permitirnos que la gente comprenda mejor el mensaje que le estamos enviando. También los conectores, aquí se recomienda hablar sobre las cosas con su nombre específico, evitando ambigüedades semánticas, observando el género de los nombres y el uso correcto del singular y plural. El uso de los superlativos y los diminutivos también. Por lo general, usamos el superlativo para exagerar, ya sea atributos buenos o atributos malos, negativos. O el diminutivo, que también usamos para disminuir o para restarle importancia o valor a nuestro adversario por ejemplo, de lo que hemos oído en algunas ocasiones acá en el país, hemos oído más de una vez a un ministro o a un director de la policía expresarse ese juececito, así como una forma también en el discurso político, ¿verdad? Ese juececito tratando de, o ese fiscalito, tal cosa. Es una forma también peyorativa pero en el discurso puede ser aceptado o puede ser utilizado. Y ojo que hay que estar atento a esto, porque a identificarlos cuando son utilizados para, por la finalidad retórica que permite su uso. El estilo, dice, el estilo apropiado a la hora de dirigirse, dice, la lexis será apropiada si expresa emoción y carácter y si es proporcional al tema tratado. Pone el acento a la emoción, a la credibilidad, al género y al estado moral. El estilo, el ritmo también del discurso, la unidad rítmica que debe tenerse, el empleo de las metáforas, las parábolas o hipérbolas que dice que en algunas ocasiones dice, pueden enrarecer el lenguaje, pueden ser inapropiadas, hay que tener cuidado con el empleo de la hipérbole o parábola, pero ya lo decíamos, el Señor Jesús utilizó la parábola frente a sus discípulos, la parábola del sembrador, la parábola de las vírgenes, la parábola del hijo pródigo, etcétera, formas también de poner ejemplos y que mediante esto se construye una analogía para que se capte el mensaje de fondo. Es decir, para Aristóteles no es recomendable, pero puede también dársele un buen uso si se sabe, el orador sabe utilizar el empleo de la parábola. Inevitablemente, también hay redactores de discursos. Estos redactores de discursos deliberativo, judicial y epidíctico, dice, estos están escritos por logografoi. Hoy diríamos los ghostwriters, es decir, los escritores fantasmas, que son los que redactan, por ejemplo, los discursos del presidente. Obama tenía un famoso redactor de sus discursos que pasó
pasaba inadvertido. Pasaba inadvertido, hasta después se supo quién era el redactor de los discursos de Obama, pero este tipo de redactores también es importante, también son importantes para que puedan facilitarle al orador cómo elaborar o qué elementos pueden elaborarse en el discurso. Y en cuanto a las taxis, que tienen que ver con el discurso propiamente dicho, señala al menos dos partes importantes. El proemium o el proemio, la introducción y el epílogo. La introducción o el proemium demuestra que debería usarse, dice, tanto en los discursos epidícticos como judiciales y tienen el objetivo de anunciar cuándo terminar el discurso. Es decir, la introducción pretende señalar sobre qué va a tratar el discurso o sobre qué va a versar, anticiparnos, equivaldría a un alegato inicial, digamos, o equivaldría a sobre qué va a tratar algo y anunciarlo para que el receptor, el oyente, ponga atención a lo que se va a desarrollar más adelante. Los ataques prejudiciales también. Estos, dice, lo que pasó después pasó a formar parte de la teoría de la argumentación, estasis, que determina la cuestión que se plantea en un proceso. Los ataques prejudiciales son aquellos antecedentes, digamos, antecedentes de lo que ha ocurrido antes del juicio. Eso hay que traerlo también, ¿verdad? Es tratado por Aristóteles la narración en el tema judicial del discurso, la prueba en el discurso, es decir, anticipar y señalando qué pruebas hay, formular preguntas retóricas en el sentido de contraponerlas con el sentido común. Dice, es más oportuna esta pregunta cuando un oponente ha dicho una cosa y si se pregunta lo adecuado, el resultado es un absurdo o un sinsentido. Contraponer lo que ha dicho el adversario y decir, mire, y si esto es así, ¿qué sentido tendría si tal cosa? ¿O por qué ha dicho eso? ¿O por qué hizo esto pudiendo haber hecho lo otro? Es para señalar el absurdo, el sinsentido de la actuación del otro. Es formular preguntas retóricas que también forman parte del discurso. Y el epílogo, que es la conclusión. Condicionar favorablemente al oyente, hacia el orador, y desfavorablemente al oponente, la amplificación y la minimización, y llevar al oyente a reacciones emocionales y proporcionar un breve resumen de los puntos principales del discurso. El epílogo, así como el proemium, es importante para preparar al auditorio. El epílogo lo es más porque con esta se cierra, y hay que recordar aquella frase que dice que el oyente está más atento a lo primero y a lo último, y se queda más en la memoria lo primero del discurso y lo último, porque lo que ocurre en medio es como ir llover y se pierde el interés, se pierde la atención. Entonces, es importante al final, en el epílogo, hacer el resumen de lo que ha ocurrido, señalar los aspectos relevantes y todos estos puntos pues son señalados por el autor en la retórica. De tal manera pues que hemos visto, eh, perdónenme que otra vez me empezó a molestar ese teléfono, cómo el autor toca el tema de la retórica, de qué trata la retórica, qué la debe integrar, el logos, el etos, el patos, los tipos de discurso, el problemático, eh, el discurso que tiene que ver con la política, el epidíctico, que tiene que ver con los discursos para elogiar a otro, y el judicial. Y finalmente, además, en el libro segundo, las pasiones que pueden afectar las decisiones o los juicios de las personas, los puntos de vista que tienen las personas en torno a algo, y eso el orador puede manejarlo para inclinar y atraer al oyente, al auditorio, hacia su punto de vista.
Y finalmente, la forma del discurso. Insisto, un libro que ha sido escrito hace 24 siglos o más y que sigue teniendo vigencia. Por eso se afirma que los antiguos griegos nos enseñaron a pensar. Y yo decidí enfocarme en este libro porque es bastante completo y es importante también para complementar que no solamente el tema de la lógica es importante en el discurso, sino además el tema de la retórica y cómo esto se complementa. En la próxima sesión vamos a hablar sobre las falacias, precisamente sobre las falacias formales, sobre las falacias no formales, dentro de estas también las falacias retóricas, y era importante traer este aspecto de la retórica antes de entrar a las falacias. Agradezco su atención nuevamente. Mi nombre es Juan Antonio Durán Ramírez, estoy a sus órdenes y voy a estar ahí pendiente de ustedes en el aula virtual. Me disculpo porque no he reaccionado con suficiente tiempo, pero creo que vamos a llevar a feliz término este curso. Luego del tema de las falacias, vamos a hacer una prueba objetiva sobre lo que hemos visto, nada difícil, nada complicado, y en la próxima semana ya vamos a entrar a la teoría de la argumentación jurídica, a la teoría estándar, pero antes de esto a los precursores y qué motivó la elaboración de la teoría estándar y el tema de la ponderación. Y finalmente también hablar sobre la fundamentación de la sentencia y sus componentes. Agradezco su atención y nos vemos en la próxima sesión. Tengan un bonito día, una bonita noche, un bonito fin de semana o una bonita semana, dependiendo de cuándo me hayan escuchado. Tenemos pendiente también hacer un foro para interactuar, conocernos de mejor manera y tengamos un contacto más personalizado que hacerlo de manera asincrónica, que no nos permite eso. Sin embargo, he estado leyendo sus respuestas, estoy muy contento por los resultados que han habido. Bueno, saludos cordiales, seguimos en comunicación, en contacto.